de nuestras leyes biológicas, las esquizofrenias o, digamos, las constelaciones cerebrales. Cuando digo constelaciones cerebrales me refiero a constelaciones cerebrales no familiares. Las constelaciones cerebrales son aquellas que tienen que ver con los comportamientos mentales, mal llamadas enfermedades mentales o temidas enfermedades mentales. Es decir, aquí estamos hablando también de un conflicto biológico, y eso tiene que ver con que cuando hay un foco de Hammer, que es esa modificación que ocurre a nivel cerebral, que sería la mutación cerebral, que se produce cuando hay un impacto de estrés o sobreestrés, lo que se puede apreciar, que es lo que descubrió el gran descubrimiento maravilloso que hizo el doctor Hammer, que fue ese foco de neuronas modificado por el sobreestrés o el pico de estrés que generó una huella en el cerebro. Ahora, cuando hay un conflicto biológico, cuando hay un relé, cuando hay un blanco de tiro, una diana, que es lo que se puede ver claramente en un escáner cerebral sin líquido de contraste, en un ataque cerebral, que es lo que ha descubierto Hammer, se puede apreciar que hay una mutación cerebral, que fue exactamente lo que hizo el cerebro preservándose él mismo en el momento del sobreestrés. Entonces, un conflicto de estrés que podría provocar que se apague la mitad del cerebro por esa tormenta eléctrica que vive esa persona, lo que hace el cerebro es neutralizar toda esa sobrecarga y dirigirla a una zona específica del cerebro que sería una área de control a donde se va a descargar, ¿verdad?, ese sobreestrés. Todas estas áreas de control del cerebro son áreas específicas que se pueden leer en el mapa cerebral primitivo y en el mapa cerebral psicoanalítico. Entonces, los focos siempre se van a descargar en el cerebro anatómico. Yo sé que esto es medio como científico, pero nosotros tenemos un cerebro anatómico, ¿verdad?, que es donde se descargan todos los picos de estrés. Después tenemos otro cerebro, que es el cerebro funcional, que está como por arriba del cerebro anatómico. El cerebro funcional, para la medicina tradicional, o para la psiquiatría, o para la psicología, el cerebro derecho es femenino y el cerebro izquierdo es masculino, hablando de cerebro funcional. Pero si vamos al cerebro anatómico, según Hammer, cuando los focos se encuentran en el hemisferio izquierdo anatómico, el hemisferio izquierdo es femenino y el hemisferio derecho anatómico es masculino, o sea que es al revés. Por eso quizás a veces hay una confusión. Cuando hay un foco de un hemisferio y del otro hemisferio, la persona está en constelación cerebral. Cuando hay una constelación cerebral es cuando se puede producir un comportamiento biológico, como por ejemplo un asma bronquial o un asma doble. Fíjate que el asma es un comportamiento biológico, no es una enfermedad. Y otro comportamiento biológico puede ser, por ejemplo, la enuresis. Los niños que, por ejemplo, se orinan involuntariamente. ¿Por qué se orinan? Porque transitan por un estado de psicosis. Ese estado de psicosis es una constelación cerebral, por lo tanto, es un conflicto biológico. ¿Cuál es el conflicto biológico? En el caso de un niño que está preocupado porque él sabe que va a llegar un hermanito a la familia, puede comenzar en un estado psicótico por el hecho de que él no puede expresar, no puede decir, no puede contarle a nadie lo que siente. Entonces la única forma de poder descargar su estrés psicológico es a través del cuerpo, entonces se va a orinar. Orinar tiene un sentido, que es marcar el territorio, marcar el espacio. Por lo tanto, ese niño que entra en un estado psicótico empieza a marcar su espacio. Entonces, orina, porque en el orín también hay un mensaje, ¿verdad?, inconsciente para aquel que va a ocupar ese espacio. En el caso del hermanito nuevo que viene a la familia, puede ser
puede repelerse con el orín. Y eso es lo que hace inconscientemente un niño que entra en constelación cerebral. Los ancianos